Colosenses capítulo 3 y vamos a leer los versículos 5 al 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Si hay dos conceptos bíblicos que deben ser claramente diferenciados, claramente distinguidos, aunque no deben ser nunca separados, son los conceptos de la ley moral de Dios y el Evangelio. Cuando hablamos de la ley moral, nos referimos al conjunto de normas morales dados por Dios al hombre en su palabra y que se encuentran sintetizados, condensados en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Estos mandamientos son un reflejo del carácter perfecto de Dios. Y por lo tanto sus normas son perfectamente santas, perfectamente justas, perfectamente buenas. El problema es que nosotros somos pecadores y no podemos llenar la medida de lo que ese estándar requiere. Y lo que es todavía más crucial, la ley no nos provee la capacidad para hacerlo. En otras palabras, la ley nos guía por el camino correcto, pero no nos provee el combustible para que nosotros podamos transitar por esa vía. Si quieren ponerlo de otra manera, nosotros podemos decir que la ley es el GPS de Dios. Ese es un aparatito fantástico. Hace unas semanas atrás mi esposa y yo tuvimos que manejar desde Chicago hasta Michigan, ida y vuelta. Yo nunca había estado en Chicago, pero gracias al GPS, a ese localizador vía satélite, nosotros pudimos llegar sin problema. Yo doy gracias al Señor porque hay personas que están inventando ese tipo de cosas. Pero el GPS no nos puede llevar a ningún lado. Si usted se monta en un GPS, usted se va a quedar allí exactamente donde está. El GPS te dice por dónde debes transitar, pero el aparato en sí mismo no te lleva a ninguna parte. Pero precisamente, mis amados hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, es allí precisamente donde entra en juego el Evangelio de Cristo. Mientras la ley nos dice lo que nosotros debemos hacer y no podemos hacerlo, el Evangelio nos dice lo que ya Dios hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió perfectamente la ley de Dios, pero al mismo tiempo murió en el Calvario en lugar de todos aquellos pecadores culpables que Él vino a salvar. La buena noticia es que Dios promete poner en nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él. De manera que somos salvos por Cristo por medio de la fe y no por el esfuerzo que hagamos en obedecer los mandamientos de Dios. Pablo lo dice de esta manera en Romanos capítulo 3, los versículos 27 al 28. Luego de explicar la obra de Cristo en la cruz, Pablo pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Puede algún cristiano jactarse
jactarse del hecho de ser cristiano? Dice Pablo, no, toda jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. De hecho, el Nuevo Testamento enseña esta misma verdad en una manera más radical. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo que toda persona que pretenda salvarse guardando los mandamientos de Dios está bajo maldición. Dios no bendice eso. ¿Saben por qué? Porque la misma ley dice, maldito todo aquel que no guardare todos y cada uno de los puntos de la ley. Y eso es algo que nadie puede hacer. Ahora, eso no quiere decir que la obediencia a los mandamientos de Dios no tenga ninguna importancia para los cristianos. Todo lo contrario. La Biblia enseña claramente que una de las pruebas inequívocas de que realmente nosotros hemos creído en Cristo es que andamos en obediencia a los mandamientos de Dios. Dice el Señor en Juan capítulo 14, versículo 21, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, dice el Señor, mi palabra guardará. Y en Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice que si alguno dice que es seguidor del Señor, debe andar como Él anduvo, debe guardar los mandamientos de Dios en tiempo presente. No se trata simplemente de obedecer aquí o aisladamente allá. De lo que Juan está hablando es de una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. No perfecta, pero sí genuina. Es por eso que uno de los textos más terribles que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento es la declaración de Cristo en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Esa es una de las declaraciones más aterradoras de toda la Biblia. Dice el Señor allí que en el día del juicio muchos llegarán engañados pensando que son lo que no son. Y el mismo Cristo dice en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no profetizamos. Y Cristo dice, entonces les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la palabra maldad que aparece allí, ¿saben cuál es? Es la palabra griega anomia, que significa no ley. Son personas que dicen amar al Señor, son personas que dicen seguir a Cristo, pero a final de cuentas viven como ellos quieren. De manera que el Evangelio no nos exime de nuestra responsabilidad de obedecer la ley de Dios, pero el Evangelio más bien nos mueve y capacita para vivir en obediencia a esa ley. Repito, no una obediencia perfecta, pero sí una obediencia sincera y una obediencia sostenida a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué debemos hacer entonces si nosotros queremos crecer en nuestras vidas cristianas? ¿Qué debemos hacer si queremos ver cambios radicales en nuestra conducta? Yo estoy seguro que muchos, si no todos los cristianos que están aquí en esta mañana desean ver más cambios en su vida. Bueno, si ese es tu deseo, mi amado hermano, este mensaje es para ti, especialmente para ti. ¿Qué nosotros debemos hacer si queremos ver cambios radicales en nuestra vida? Bueno, eso es exactamente lo que el apóstol Pablo comienza a explicar en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Nosotros vimos la semana pasada los versículos 1 al 4. El apóstol Pablo está tratando de proteger a estos hermanos del ataque doctrinal de algunos falsos maestros que querían convencer a estos creyentes de Colosas que la salvación que ellos habían recibido de Cristo por la fe era una salvación incompleta. Si ustedes quieren crecer espiritualmente, ustedes necesitan algo más. Ese algo más puede ser más reglas, más leyes. Ese algo más puede ser experiencias místicas.
Ese algo más puede ser el ascetismo, el vivir una vida de abstinencia rigurosa, creyendo que la abstinencia en sí misma va a producir madurez. Y Pablo les dice, no. Si ustedes quieren crecer en sus vidas cristianas, lo que necesitan no son más reglas. Lo que necesitan no es procurar experiencias místicas, ni mucho menos vivir una vida de rigurosa abstinencia. Lo que ustedes realmente necesitan es una mejor comprensión de lo que significa ser cristianos y vivir en consecuencia. Esa es la respuesta del apóstol Pablo. Es por eso que al tratar el tema de la vida cristiana práctica en el resto del pasaje, Pablo insiste en reiterar una y otra vez lo que Dios ya hizo a nuestro favor, para entonces pasar a ver lo que nosotros debemos hacer en consecuencia. Y mis hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana, de ninguna manera debemos invertir ese orden. Nadie puede avanzar en su vida cristiana a menos que descanse por fe en lo que Dios ya hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Noten cómo Pablo presenta esos dos aspectos que vamos a ver en esta mañana, comenzando precisamente por la obra de Dios. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ese pues es el punto de conexión entre los dos pasajes. ¿Qué dice Pablo en los versículos 1 al 4? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. ¿Recuerdan la ilustración que usamos la semana pasada con el matrimonio? Cuando una persona se casa, ¿qué es lo que ha sucedido allí? Ese hombre ha muerto para toda otra mujer del mundo. Esa mujer ha muerto para todo hombre del mundo. En el matrimonio, nosotros estamos muertos en un sentido y vivos en otro. Bueno, Pablo dice aquí, cuando nosotros creímos en Cristo, estamos tan unidos a Él por la fe, que su experiencia es nuestra experiencia. Nosotros morimos con Él a nuestra vida pasada, nosotros morimos con Él al pecado. En la cruz del Calvario, Cristo firmó nuestra acta de defunción, un acta de defunción que entró en vigencia en el momento en que nosotros creemos en Cristo. Pablo dice, ustedes murieron con Cristo, pero ustedes han resucitado para vivir en novedad de vida. Y ahora Pablo dice, si eso es así, o ya que eso es así, haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. El hecho de que nosotros hemos muerto con Cristo no solo implica un cambio radical en nuestro estatus legal delante de Dios, sino también un cambio radical en el asiento mismo de tu personalidad. Estos creyentes de Colosas practicaban algunos de los vicios que Pablo menciona en esa lista. Vicios que atraen sobre nosotros la ira de Dios como el imán atrae el hierro. Pero, dice Pablo, todo eso ha cambiado drásticamente. Ustedes vivían así en el pasado. Y la ira de Dios estaba sobre ustedes. Pero eso ya no más es así. Ahora, antes de seguir adelante con mi texto, yo sé que mucha gente resiste la idea de que Dios se aire contra el pecado del hombre. Ese es un tema desagradable para mucha gente. Si Dios es amor, no puede ser un Dios de ira. Bueno, yo no quiero tratar con ese problema hoy en la mañana.
No voy a entrar allí profundamente. Pero como es muy posible que haya personas que piensen de ese modo aquí sentados en la mañana de hoy, por lo menos permítanme decir algo al respecto. Ciertamente la Biblia enseña que Dios es amor. Dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Noten que ese texto no dice simplemente que Dios ama. Ese texto no dice simplemente que Dios manifiesta su amor. Ese texto dice que Dios es amor. El amor es parte esencial de su naturaleza. Sin embargo, en esa misma carta de Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 5, dice que Dios es luz. Eso quiere decir que Dios posee pureza y rectitud moral perfectas. Así como el amor es una parte esencial de la naturaleza de Dios, así también es una parte esencial de su naturaleza, su santidad y su justicia. De modo que Dios no puede dejar de ser santo y justo para amar, ni puede dejar de amar para ser santo y justo. En otras palabras, su amor no excluye su justicia y su justicia no excluye su amor. Pensemos por un momento en uno de los textos más conocidos de la Biblia donde se habla del amor de Dios, Juan 3:16. ¿Qué dice ese texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La perdición de los pecadores es lo que sirve de telón de fondo al amor de Dios en ese texto. Dios amó tanto al mundo que diseñó un plan de salvación sumamente costoso para librar a los pecadores de la condenación que merecen. De manera que el amor y la justicia de Dios no son conceptos que se contraponen el uno al otro en la Biblia. Más aún, y ahora escúchenme con mucha atención, precisamente porque Dios es amor, por esa misma razón es que Dios se aira. Voy a repetir eso otra vez. Precisamente porque Dios es amor, es la razón por la que Dios se aira. Una persona que no experimenta ira tampoco sabe amar. Lo contrario del amor no es la ira. No. Lo que se opone al amor es el odio. ¿Ven la diferencia? Lo que se opone al amor no es la ira, lo que se opone al amor es el odio. Y la indiferencia no es otra cosa que odio disfrazado. Cuando a mí no me importa lo que le pasa a una persona, sencillamente no me importa porque no la amo. Si yo amo a una persona, me va a molestar profundamente que esa persona sea dañada. Es el amor lo que produce ira. Si Dios no tuviera ira contra el pecado que daña a las criaturas que Él creó a su imagen y semejanza, entonces Dios no fuera un Dios de amor. El verdadero amor no puede permanecer indiferente ante la crueldad. El verdadero amor no puede permanecer indiferente ante la violencia. El verdadero amor no puede permanecer indiferente ante la injusticia. Así que precisamente porque Dios es amor, Él muestra su ira contra todo tipo de manifestación pecaminosa. De más está decir que la ira de Dios no es una explosión ciega de rabia. Y yo creo que tal vez algunas personas tienen problemas con el concepto de la ira, porque ven a los seres humanos airarse y creen que la ira de Dios es así. No. La ira de Dios no es una explosión ciega de rabia. La ira de Dios es la oposición absoluta y activa de Dios contra el cáncer del pecado.
que destruye la humanidad creada a su imagen y semejanza. O como dice John Stott, la ira de Dios es su firme, inexorable, infatigable e intransigente antagonismo ante el mal en todas sus formas y manifestaciones. No hay que vivir una vida abiertamente inmoral y depravada para atraer la ira de Dios. No. Por ser un Dios perfectamente santo, Él se opone al pecado en todas sus formas y manifestaciones, como lo vemos en este mismo texto de Colosenses. Pablo menciona la fornicación y menciona también la mentira. Yo no voy a hacer eso hoy en la mañana, pero si yo preguntara aquí, ¿cuántos de ustedes no han mentido nunca? ¿O cuántos de ustedes sencillamente nunca mienten aún ahora? Yo estoy seguro que todos levantaríamos la mano. Y los que no la levantarían acabarían de mentir en ese mismo momento. La fornicación, algo terrible. Y la mentira, pronto viene el censo. Y ya yo me imagino algunas mujeres, cuando lleguen al renglón edad, mi abuela se quitaba tanto los años que uno de sus hijos llegó a ser mayor que ella. Dios no ve el pecado como nosotros lo vemos. Y lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que los creyentes en Colosas tenían la ira de Dios sobre ellos cuando todavía eran pecadores, porque ellos vivían sumergidos en esos pecados. Pablo dice en el versículo 7, en las cuales, hablando de esas cosas que atraen la ira de Dios, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. La implicación clara del texto es que se ha producido un cambio radical, no solo en la relación de estos creyentes con Dios, sino también en el estilo de vida que ellos vivían. Así era que ustedes vivían antes, ya no más. Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar por todos nuestros pecados. Pero no solamente eso, mis amados hermanos, Cristo murió en la cruz del Calvario para producir un nuevo tipo de humanidad. Colosenses 3, 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Yo voy a tratar de explicar esto de la manera más sencilla posible, pero les ruego que me pongan mucha atención. Cuando nosotros escuchamos hablar de la imagen de Dios, Pablo dice, ese nuevo hombre se va renovando conforme a la imagen del que lo creó. Cuando nosotros escuchamos hablar de la imagen de Dios, ¿qué viene a nuestras mentes? Bueno, una de las cosas que debería venir a nuestras mentes es Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Allí dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Hay algunos aspectos en los que nosotros nos parecemos a Dios. Dios creó al hombre, a diferencia de los animales, para que el hombre represente a Dios en algún sentido. Pero ¿qué sucedió? Que el hombre se rebeló contra su creador, el pecado entró en el mundo y la imagen divina en nosotros, aunque no se destruyó por completo, quedó severamente desfigurada. Y es esa imagen desfigurada de Dios la que todos traemos de fábrica al nacer. Mis hermanos, nosotros pertenecemos a una raza dañada.
Una raza que ya no puede representar correctamente a Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, de manera que no hay justo ni aún uno. Dios miró a la humanidad y no vio una persona buena, y créeme, tú estabas incluido. Dice que no hay justo ni aún uno. Dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice Pablo, de modo que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es por eso que nosotros no tenemos que enseñar a mentir a nuestros hijos. No, nosotros tenemos que luchar mucho con ellos para que aprendan a decir gracias. Tenemos que luchar mucho con ellos para que sean amables, para que aprendan a compartir lo suyo. Pero nosotros no tenemos que enseñar a nuestros niños a ser egoístas. Nosotros no tenemos que enseñar a nuestros niños a ser egocéntricos. Nosotros no tenemos que enseñarles a ser orgullosos, porque esa es la tendencia natural del corazón humano. La caída de Adán produjo una raza dañada, una raza defectuosa. Pero eso es exactamente lo que nuestro Señor vino a corregir. El Señor, la segunda persona de la Trinidad, Dios, el Hijo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y luego murió en una cruz, no para que un grupo de individuos pueda llegar al cielo viviendo cada uno separado del otro. No, no fue para eso que Cristo murió en la cruz, no. Cristo murió en la cruz para formar una nueva humanidad. Cristo murió en la cruz para formar una nueva comunidad llamada la Iglesia, que ahora pueda reflejar en una medida cada vez más creciente el verdadero carácter de Dios. Por eso dice Pablo en el versículo 9, habiéndoos despojado del viejo hombre. ¿Cuál es ese viejo hombre? Adán y todos los que descienden de él con el mismo daño, y revestidos del nuevo, Cristo, el segundo Adán, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Juan Calvino, comentando acerca de este pasaje, dice, el hombre viejo es todo aquello que traemos del vientre de nuestra madre. Todo lo que somos por naturaleza. Se le llama hombre viejo porque primero nacemos de Adán y más tarde nacemos de nuevo a través de Cristo. Por eso decía el ministro puritano Thomas Goodwin que en la presencia de Dios solo existen dos hombres, Adán y Cristo. En la presencia de Dios solamente existen dos hombres, Adán y Cristo. Y toda la humanidad está representado en uno o en el otro. Dice Thomas Goodwin, lo voy a citar literalmente, dice, solamente existen dos hombres que están en la presencia de Dios, Adán y Jesucristo. Y estos dos hombres tienen a todos los demás suspendidos de sus cinturones. ¿De quién estás aferrado tú? ¿Quién te representa a ti delante de Dios? Es por eso que Pablo dice, y eso fue una de las cosas que más trabajo me dio al estudiar este texto, el versículo 11. ¿Qué tiene que ver el versículo 11 con todo lo que Pablo viene hablando aquí? Porque nosotros solemos pensar en la salvación en términos muy individualistas. Dios me ha cambiado, Dios ha cambiado mi naturaleza. No es más que eso. Dios te ha traído a formar parte de una nueva raza, de un nuevo hombre colectivo, una nueva comunidad llamada la Iglesia, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Todas esas barreras que los hombres se han encargado de construir para separarse entre sí, todas fueron derribadas por el cristianismo. Por el verdadero cristianismo. ¿Por qué?
Porque ahora Cristo es el que está en todos y es el todo de todos. Todos los que pertenecen a esa nueva comunidad están en Cristo. Cristo es el todo de todos. Ya yo no debo ver más a mi hermano a la luz de las diferencias que el mundo impone, sino que debo verlo en él, una nueva criatura en Cristo, y eso independientemente de su nacionalidad, independientemente de su nivel intelectual o académico, independientemente de su condición social. Pablo dice, ya no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni circuncisión, ya no hay siervo y libre, esclavo y libre, ya no hay bárbaro y escita. Los escitas eran contemplados en aquellos días como bestias humanas. Ahora imagínense en una iglesia del primer siglo, donde resulta que en una iglesia el pastor es un bárbaro y la mayoría de los miembros son ciudadanos romanos. Imagínense una iglesia del primer siglo para que puedan entender lo revolucionaria que es esta declaración de Pablo. Podía haber en la iglesia del primer siglo un pastor que era esclavo y tenía las cualificaciones y el llamamiento de Dios, y los miembros eran libres. Esas diferencias ya no funcionan en la iglesia. Nosotros somos, dice Pablo, una nueva creación en Cristo. Si en verdad eres cristiano, mi hermano, tú debes entender que toda tu personalidad ha sido radicalmente transformada. Y estoy usando la palabra radical a propósito. La palabra radical viene del latín radix, que significa raíz. Y lo que estoy diciendo es que el cristiano no tiene simplemente una nueva fachada. Es un cambio de corazón. Es un cambio radical. Es un cambio en el asiento mismo de tu personalidad. Tu entendimiento ha sido transformado. Ya tú no piensas como antes. Tus afectos han sido transformados. Cosas que antes aborrecías, ahora las amas. Cosas que antes amabas, ahora las aborreces. Tu voluntad ha sido transformada. Ya tú no te comportas igual. Pero ya me imagino a algunos pensando, pastor, hay algo que yo no entiendo. Si eso es así, ¿por qué todavía yo tengo tantas luchas con mis hábitos pecaminosos del pasado y con las tentaciones del presente? ¿Cuál es el problema? El problema, mi amado hermano, es que el pecado todavía mora en ti. Esa lucha es la lucha de la que habla Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14. El pecado ha sido destronado, pero no ha sido destruido. Y hay una diferencia allí. El pecado ya no puede gobernarte a su antojo como antes, pero el pecado sigue luchando contra ti y seguirá luchando contra ti hasta el día que mueras y tú seas completamente transformado. Yo no sé cuántos aquí vieron dos películas que creo que son del 2006. Una se titula Las banderas de nuestros padres. La otra se titula Cartas de Iwo Jima. Ambas películas tratan el desembarco de los Marines en la Segunda Guerra Mundial en la isla japonesa de Iwo Jima. Y el momento en que los americanos ponen la bandera cuando conquistan finalmente la isla. Los que vieron la película, sobre todo Cartas de Iwo Jima, recordarán que aunque los norteamericanos, los Marines, actuando en nombre de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, tomaron el control de la isla, eso no significó de inmediato la erradicación de los japoneses. La isla de Iwo Jima está llena de cuevas y los japoneses habían hecho todo un complejo intrincado allí adentro.
De manera que aunque los norteamericanos ahora tenían el control, los japoneses siguieron dándole mucha agua de beber. Bueno, mis hermanos, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Ya Cristo tomó asiento en nuestra vida. Ya Cristo puso su bandera en nuestro corazón, pero los japoneses no han sido erradicados. El pecado todavía mora en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros seamos glorificados en cuerpo y alma. Lo que Pablo menciona en Colosenses 3:4 que estudiamos la semana pasada. Dice Pablo, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seremos glorificados. Mientras tanto, ¿cómo crece el creyente? Desarrollando lo que ya es en Cristo. Viviendo en consecuencia con esa nueva identidad. Y eso nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado que veremos, créame, más brevemente. Ya vimos lo que Dios hizo por nosotros. Veamos ahora en segundo lugar lo que nosotros debemos hacer en consecuencia. ¿Qué dice Pablo? Versículo 5 otra vez. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Pablo divide el pecado aquí en tres categorías. Pecados sexuales, pecados emocionales y pecados verbales. Yo no voy a entrar en esas listas hoy. Tal vez lo veremos la semana que viene. Pero quiero que vean las tres categorías que Pablo menciona aquí. Hay pecados sexuales, hay pecados emocionales, ira, enojo, malicia, hay pecados verbales. ¿Y qué debemos hacer con esos pecados? Debemos hacerlos morir. Debemos matarlos. Ese pecado que ya no es nuestro rey sigue siendo un enemigo peligroso. Y es un enemigo tan peligroso que nosotros no debemos tomarlo a la ligera. Por eso es que Pablo no dice simplemente que debemos tratar al pecado con dureza. No. Pablo dice que debemos matarlo. Como dice Sam Storm, no lo dejes vivir un segundo más. Toma cualquier paso que sea necesario para eliminarlo de tu vida. No toleres ningún compromiso. No lo tomes como prisionero. Trata con él radicalmente y sin piedad, sin importar cuán pequeño o insignificante parezca. No juegues con el pecado. Y en otro lugar, dice Sam Storm, el punto de la analogía es esta: elimina de tu vida, tanto como sea posible, todo lo que pueda hacerte caer. Si se trata de un lugar, deja de ir. Si se trata de una imagen, vuelve tus ojos de ella. Si se trata de una canción, no la escuches. Si se trata de un libro, no lo leas. Si se trata de un líquido, no lo bebas. Si se trata de una persona, apártate de su compañía. Ay, pastor, pero ese hombre es un fanático. No, él está simplemente poniendo en sus propias palabras el mandato de Cristo en Mateo 5:29. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Es mejor entrar manco y tuerto a la vida que ser arrojado en el infierno con tus dos brazos y con tus dos ojos. Y la lección es muy sencilla: o tú matas el pecado o el pecado te va a matar a ti. No hay que saber griego y hebreo para entender eso. Con el pecado no se juega. Os ruego, hermanos, 1 de Pedro 2:11, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por supuesto, mis hermanos, de más está decir
que eso es algo que nosotros no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. La Biblia enseña claramente que la única manera en que nosotros podemos llevar a cabo ese asesinato espiritual es dependiendo del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 13, dice Pablo, versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pregunta, ¿quién debe hacer morir las obras de la carne? Tú, yo. El pronombre tácito y sobreentendido aquí es tú. Si por el Espíritu tú haces morir las obras de la carne, vivirás. Ahora ese tú depende del Espíritu de Dios. Si por el Espíritu tú haces morir las obras de la carne, es en dependencia del Espíritu de Dios. Señor, estoy en tentación. Esa tentación me atrae. No me es indiferente, Señor. Yo necesito tu ayuda. Yo no puedo hacer esto solo. Ahora bien, hay algo que yo quiero que ustedes noten en estas listas de pecados que encontramos aquí. Ya dijimos que Pablo divide los pecados en tres categorías: pecados sexuales, pecados emocionales, pecados verbales. Pero al final de la primera lista hay un pecado que no parece encajar en la categoría. ¿Se dieron cuenta? Pablo dice en el versículo 5, haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso como que no encaja. De hecho, lamentablemente en español no se ve, pero en el texto original, en el griego, nosotros vemos que ese es el único pecado que Pablo antecede con un artículo definido. Cuando en el griego se usa un artículo definido, se hace para señalar algo específicamente o para enfatizarlo. Ellos no hacían como nosotros que subrayaban, sino que usaban el lenguaje para hacer ese efecto. Bueno, Pablo está subrayando aquí. Lo que él está diciendo es algo como esto: si quieren ser coherentes con la identidad que ustedes tienen en Cristo, hagan morir todos esos pecados, especialmente la codicia, que es idolatría. Especialmente la codicia. ¿Saben por qué? Porque la idolatría es el pecado que subyace debajo de todo pecado. La idolatría es el pecado que subyace debajo de todo pecado. ¿Qué es la idolatría? Pablo responde en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25, que la idolatría no es otra cosa que adorar las criaturas antes que al Creador. Eso es idolatría. Un ídolo es todo aquello que sustituye a Dios en tu corazón como el objeto de tu deleite, como el objeto de tu amor, como el objeto de tu confianza. Cada vez que nosotros pecamos, estamos buscando nuestro deleite, estamos amando, estamos poniendo nuestra confianza en otra cosa que no es Dios. Y por lo tanto, estamos siendo idólatras. Martín Lutero lo dijo de esta manera: nosotros no violaríamos los mandamientos 2 al 10 si no violáramos el primero. Es así de simple. Todo pecado es idolatría porque te lleva a confiar en algo menor que Dios. Y es por eso, yo creo particularmente, que muchas personas pierden la batalla en su lucha contra el pecado. Porque se quedan en la superficie en vez de atacar al pecado en su raíz. No vayan conmigo, pero escuchen este pasaje. Se encuentra en Jeremías capítulo 2. Dios está
reprendiendo duramente a su pueblo por la idolatría. Dice en el versículo 12 del capítulo 2, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es idolatría. Pero ahora escuchen lo que el pueblo responde. Dice en el versículo 25 que el pueblo le dice a Dios, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. ¿Saben cuál es el problema de la idolatría? Que la idolatría esclaviza a los idólatras. A extraños he amado y tras ellos he de ir. El idólatra cree que su felicidad, su propósito en la vida depende de sus ídolos. ¿Tú quieres saber cuáles son tus ídolos? Escucha lo que dice Alfred Adler. Interesante porque no es cristiano. Alfred Adler es un prominente psicólogo. Pero dijo algo, por la gracia común de Dios, genial. Dice Adler, si quieres saber para qué cosas tú vives realmente, observa tus pesadillas. Observa tus pesadillas. Querido hermano, querida hermana, ¿qué es aquello que tú más atesoras y que temes perder como si de eso dependiera tu felicidad, como si eso fuera el motor de tu existencia? ¿Qué es? Puede ser un objeto físico, puede ser una persona, puede ser la figura, puede ser tus posesiones, puede ser tu seguridad financiera, puede ser una actividad, puede ser placer, puede ser una carrera o un oficio. ¿Saben que a mí me da temor conmigo mismo? El hecho de que yo creo que Dios me llamó a predicar su palabra. Y honestamente a mí me encanta predicar. Es una responsabilidad. Pero yo tengo que entender, y eso se lo oí a un pastor mucho más viejo que yo, que mi identidad primaria no es predicador. No, mi identidad primaria es la misma que la tuya. Si eres cristiano. Cristiano. Si mañana me da una embolia cerebral y ya yo no puedo volver a predicar nunca más, mi vida no se destruyó por eso. Porque mi vida no depende de un oficio. Mi vida depende de Cristo. Mi hermano, mi hermana, ¿cuáles son tus pesadillas? ¿Qué es lo que tú temes perder? Porque si no identificas cuáles son tus ídolos, tampoco podrás luchar eficazmente contra el pecado que lucha contra ti. Tim Keller lo dijo de esta manera: ¿por qué nosotros mentimos o dejamos de amar o rompemos nuestras promesas o vivimos egoístamente? Por supuesto, la respuesta general es porque somos débiles y pecadores. Pero la respuesta específica es que hay algo aparte de Jesucristo que nosotros sentimos necesitar para ser felices. Algo que es más importante para nosotros que Dios. Algo que nos está esclavizando a través de un deseo desordenado. La clave del cambio entonces es identificar los ídolos del corazón y sustituirlos por el verdadero Dios. Supongamos que alguien miente en su declaración de impuestos. Claro, eso es algo tan poco común en nuestro país, pero vamos a suponerlo.
Hay lugares donde eso pasa increíble, hermanos. Hay lugares en que eso pasa. ¿Por qué una persona miente en su declaración de impuestos? Por idolatría. Usted puede buscarle toda la vuelta que usted quiera, no es que la competencia aquí, no, olvídate de la competencia, es idolatría. Ese hombre miente porque ha hecho del dinero, de sus posesiones, la base de su seguridad y de su felicidad. Ese es el problema. O déjeme plantearlo de una forma más general, ¿por qué mentimos? En general. ¿Saben por qué mentimos? Porque estamos buscando la aprobación de los hombres en vez de descansar en la nueva identidad que ahora tenemos en Cristo. Esa es la razón. ¿Por qué tú te airas? ¿Por qué nos airamos? ¿Saben lo que es la ira, mis amados hermanos, amigos que están aquí en esta mañana? La ira es una alarma que Dios ha puesto en nuestros corazones para hacernos ver que hay algo que nos está importando más de la cuenta. Tú no te airas por lo que no te importa. La mayoría de las veces, cuando yo me pregunto a mí mismo, ¿qué es eso que yo quiero con tanta intensidad que si no lo quiero me enojo? La mayoría de las veces, ¿saben lo que es? Respeto. Respeto. A nosotros nos molesta que nos irrespeten, que se nos metan en la fila, que nos hagan llegar tarde a un sitio e irrespetaron, violaron mi derecho. Esa es la causa de la ira. Eso es lo que levanta la bestia dentro de ti. ¿Cuál es la solución para tratar con todos esos pecados? Queridos hermanos, la solución es el Evangelio. No es el legalismo, no es el misticismo, no es el ascetismo. La solución es el Evangelio, porque el Evangelio te hace entender que tú no necesitas el respeto de la gente, que tú no necesitas la aprobación de nadie, porque tu identidad está en Cristo. ¿Cómo podemos lidiar eficazmente con el egoísmo? Con ese deseo pecaminoso de que las personas vivan a nuestro alrededor. Bueno, la única manera de lidiar con eso es entender que nosotros no somos, los cristianos, una taza vacía que necesita que lo llenen de amor. No, nosotros somos, y somos cristianos, una taza rebosante del amor de Dios que podemos ir a otros a darle del amor que ya nosotros tenemos. ¿Ven cómo siempre volvemos al Evangelio? Lo que hace el Evangelio es cambiar por completo nuestra perspectiva de las cosas. El Evangelio nos lleva a buscar en Cristo lo que solo Él puede dar. El Evangelio reestructura nuestro entendimiento de las cosas, nuestras motivaciones, nuestra conducta. En otras palabras, el Evangelio nos transforma de dentro hacia afuera. Los cambios permanentes ocurren en la vida del cristiano en la medida en que entendemos el Evangelio y en la medida en que aprendemos a aplicar en nuestra vida diaria lo que Cristo hizo ya a nuestro favor hace 2000 años en la cruz del Calvario para suplir todas nuestras verdaderas necesidades. Todas nuestras verdaderas necesidades. Pero no quisiera concluir sin hacer una aclaración de suprema importancia. Todo lo que yo he dicho en esta última parte del mensaje presupone lo que dijimos en la primera. En otras palabras, los creyentes pueden luchar eficazmente contra el pecado que mora en ellos porque han recibido por fe los beneficios de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. La obra de Dios viene primero.
La nuestra viene después. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, no trates de comenzar a vivir de cierta manera para poder ganar a Cristo. No hagas eso. Porque eso es invertir por completo el orden de las Escrituras. Los creyentes pueden vivir de cierta manera porque ya fueron aceptados delante de Dios en virtud de los méritos de Cristo. Nosotros no vivimos de cierta manera para ser aceptados. Nosotros fuimos aceptados y por eso vivimos de cierta manera. Cristo primero, la obediencia después. Los méritos de Cristo, su muerte en la cruz, mi obediencia después. Y esa oferta, mi amigo, está disponible para ti hoy, si vienes como un pecador arrepentido, confiando únicamente en Cristo para recibir de pura gracia el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna en Él. Gratis. Gratis. Que Dios bendiga abundantemente su palabra, trayendo salvación en unos y continuando la obra de transformación en otros, para la gloria de aquel que es el todo en todos, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo.